No sé si lo sabéis, pero hoy vamos a cruzar el ecuador de este curso. Tenemos 5 sesiones, son 10 horas, 10 temas. Estamos en el tema quinto, eso quiere decir que al acabar esta primera hora de conferencia estaremos atravesando el centro, el ecuador, el corazón de nuestro curso. Y qué mejor que hablar ahora, en estas 2 horas, sobre el tema del corazón, ahora que estamos en el centro del curso. Y las 2 horas van a versar sobre esto, el corazón. Como veis, el título que he escogido para los 2 temas es parecido. El primero se titula El corazón, dicotomía y consejería. Y el segundo es Corazón, dinámicas del cambio. Durante esta primera hora vamos a ver lo que es y lo que no es el corazón. Y en especial sobre el tema de la dicotomía, que ahora lo voy a introducir. Y en la segunda hora intentaremos meternos en el corazón. Intentaremos analizar o ver cómo se comporta el corazón desde una perspectiva bíblica. Cuáles son esas dinámicas, qué es lo que ocurre en el corazón de la persona. Y para empezar este primer tema, tema 5, qué mejor que esa cita de 2 de Corintios, donde el apóstol Pablo dice, tenéis ahí en vuestro manual, 2 de Corintios 5, versículos 1 y 8. Dice así el apóstol Pablo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Versículo 8. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y he escogido este versículo para introducir este tema, porque me parece que de forma implícita el apóstol Pablo está hablando del tema que estamos tratando. Expresa que podemos estar presentes en el cuerpo o ausentes en el cuerpo, ¿verdad? Y creo entender que está expresando que somos 2 sustancias. Somos cuerpo y algo que no es cuerpo. ¿Cómo lo llamamos? Vamos a ir viendo durante esta hora todos los términos que podemos utilizar, ¿verdad? Alma, espíritu, mente, corazón, hombre interior, dice también el apóstol Pablo. Pero 2 sustancias, y esa es la tesis o lo que voy a intentar defender en esta primera hora. Que somos 2 sustancias, no 3. 2 sustancias. Cuerpo y corazón, o cuerpo y espíritu, cuerpo y alma. Y alguno de vosotros esté pensando, ¿y qué más da? ¿Y qué más da si somos 2 sustancias o 3 sustancias? ¿Qué tiene que ver eso con la consejería? ¿Qué beneficio? Es como si ahora nos pusiéramos a hablar sobre si Adán y Eva tenían ombligo o no tenían ombligo, ¿verdad? Vamos a liarnos ahora en temas de esos. ¿Tiene alguna implicación para la consejería? Evidentemente que sí. Y mucha. Porque si somos 2 sustancias, cuerpo y un ente o un elemento inmaterial, que podemos llamar corazón o alma o espíritu, toda la consejería que estamos expresando y presentando en este curso tiene sentido porque tratamos ese elemento no material, ¿cierto? Si somos 3 sustancias, cuerpo, espíritu y alma, todo lo que estamos viendo en este curso es limitado, es parcial. ¿Para qué sirve? ¿Para el espíritu? Entonces, ¿cómo tratamos el alma? Si todo lo que estamos viendo es solamente para el espíritu, para nuestra vida espiritual, solemos utilizar ese término, ¿cómo tratamos los asuntos del alma? ¿Cómo tratamos los problemas del alma? Necesitamos salir de la iglesia, ir afuera, ir a buscar otro lugar donde formarnos en técnicas para tratar los problemas profundos del alma. De ahí la importancia de lo que estamos hablando. De ahí de la importancia de ver cómo la Biblia, la palabra de Dios, define a la persona. ¿Somos 3 sustancias o somos solamente 2? En primer lugar, déjame presentar qué es la tricotomía. Tenéis ahí ese punto en vuestros manuales. ¿Qué es la tricotomía? Y una primera figura que también lo expresa un poquito. La figura 1. La tricotomía es la creencia
de que el ser humano está formado por tres elementos. O sea, espíritu, alma y cuerpo. Y seguramente la mayoría de vosotros esté pensando, pues claro, hasta hay versículos que lo dicen, ¿verdad? Si recordáis, en las conferencias anteriores hemos tratado de desbancar mitos, romper mitos, ¿verdad? La conferencia de hoy, la primera hora, pretende desbancar un solo mito, pero es muy grande. Es muy gordo. Y es este: que no somos espíritu, alma y cuerpo. Que no somos espíritu, alma y cuerpo. Y es lo que vamos a intentar presentar durante esta primera hora. Esta es la creencia de la tricotomía. Somos espíritu, alma y cuerpo. Cuerpo, es evidente, es esto que es material, que todos estamos viendo. Espíritu es esa parte de nosotros inmaterial que se relaciona con Dios. Y alma es esa parte de nosotros también inmaterial, donde centramos las emociones, o la inteligencia, la voluntad, pero es diferente del espíritu. Son dos diferentes. Si este planteamiento es cierto, si somos espíritu, alma y cuerpo, no sé a vosotros, pero a mí me vienen muchísimas preguntas a la mente. Muchísimas. Para empezar, cuando morimos, ¿qué se muere? ¿Se muere el cuerpo o se muere también el alma? ¿El espíritu sube al cielo y el alma dónde se queda? ¿O el espíritu y el alma suben al cielo? ¿Qué es lo que el Señor salva? ¿El alma o el espíritu? ¿O las dos cosas? ¿O las dos cosas son lo mismo? ¿Qué es lo que toma decisiones en nosotros? ¿Toma decisiones el alma o toma decisiones el espíritu? ¿Qué es lo que se pone triste, el alma o el espíritu? Y si se pone triste mi alma, ¿mi espíritu sigue contento? ¿O también se pone triste? Podemos ir haciéndonos muchas preguntas en esta línea hasta realmente llegar a plantearnos, ¿existe tal distinción? ¿O es una distinción de lenguaje? No es una distinción teológica. Lo que me gustaría hacer en primer lugar es ir, evidentemente, a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Somos tres sustancias? ¿Somos dos sustancias? Y hay tres versículos que típicamente se utilizan para presentar que somos tres sustancias. Vamos a ver esos tres versículos. Vamos a detenernos unos minutos en cada uno de ellos para ver si realmente están diciendo eso, que somos tres sustancias. El primero y el más famoso de todos es Primera de Tesalonicenses 5:23. Lo tenéis en vuestras notas. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está claro, ¿no? Ahora mismo tendría que acabar ya la conferencia y bajarme. Dice espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Está clarísimo. Entonces tenemos que concluir que lo que acabamos de poner aquí en la pared es cierto. Somos una tricotomía, somos tres elementos. ¿Sí o no? Vamos a analizar un poquito lo que dice este versículo. En primer lugar, el apóstol Pablo en este versículo no está presentando una teología del hombre. No está diciendo, atención, ahora os voy a decir de cuántas partes se compone la persona humana, de espíritu, alma y cuerpo. No está haciendo esto, ¿verdad? Está orando. Está orando. Su propósito principal con este versículo no es presentar una antropología, sino que está orando. Y en su oración, escrita a los tesalonicenses, dice, oro que el Señor os guarde por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y ahí utiliza esa expresión. Por tanto, está orando, no está escribiendo sobre antropología. En segundo lugar, este es el único versículo en toda la Biblia que dice espíritu, alma y cuerpo. El único versículo en todo el Nuevo Testamento y en todo el Antiguo Testamento donde dice espíritu, alma y cuerpo. No encontraremos otro. Por tanto, hacer una doctrina así de importante solamente con un versículo es peligroso, muy peligroso. En tercer lugar,
El apóstol Pablo está en este versículo enumerando espíritu, alma y cuerpo. Podría haber continuado enumerando, ¿verdad? Podría haber continuado. Utilizó 3 términos, utilizó 3 palabras, pero bien podía haber dicho que el Dios, nuestro Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, corazón, fuerzas y mente, sea guardado irreprensible hasta el día del Señor Jesucristo. Podía haber citado 5, 6, 7 términos si hubiera querido, pero solo usa 3. Por tanto, no es justo tomar ese versículo para decir que somos una tricotomía. Solamente utilizó 3 palabras. Y para poneros un ejemplo de lo que estoy diciendo, el mismo Señor Jesús, en Lucas capítulo 10, versículo 27, ahora no tenéis en vuestras notas el versículo, pero lo tenéis después, más tarde, es un versículo que todos sabemos de memoria. El Señor Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente. Ahí el Señor Jesús está utilizando 4 términos para describir la persona. Pero a nadie se le ocurrirá pensar que el Señor está diciendo que estamos formados de 4 partes. ¿Cierto? Luego, si el apóstol Pablo, en ese versículo de Tesalonicenses, utiliza 3 términos, no tenemos por qué pensar que está diciendo, enseñando, que estamos formados por 3 partes. Está enumerando. Y el cuarto y último argumento, que es el de más peso, para este versículo, es que el apóstol Pablo está escribiendo, en primer lugar, está escribiendo una carta en griego, ¿cierto? Y está escribiendo a una iglesia en Tesalónica, en Grecia. Y está viviendo en un contexto griego. Y los griegos sí creían que somos espíritu, alma y cuerpo. Los griegos sí creían. Eso proviene de la filosofía griega. Aristóteles, Platón, los griegos sí, en su pensamiento, creían que somos espíritu, alma y cuerpo. La creencia era tan popular que, evidentemente, dentro de la cultura griega, esa frase quedó acuñada como una expresión en lenguaje griego. Todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, era una frase popular que quedó ya adoptada por el lenguaje griego. Y lo que el apóstol Pablo sencillamente está haciendo es escribir en griego a una iglesia en Grecia y utilizar una expresión griega. Espíritu, alma y cuerpo. Para poneros un ejemplo, nosotros hacemos lo mismo todos los días. Todo y que somos de contexto protestante o evangélico, utilizamos frases de la lengua castellana que están expresando creencias del catolicismo. ¿Os pongo algún ejemplo? Y no quiere decir que creamos en eso, sino que son expresiones del lenguaje que han quedado dentro de la lengua castellana. Por ejemplo, me puedo presentar a vosotros y decir, mi nombre de pila es David. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Mi nombre de pila. ¿Se está refiriendo a la pila bautismal donde me pusieron el nombre? Yo nunca he sido bautizado católico, ni me pusieron el nombre ahí, pero digo la expresión, mi nombre de pila es David. Mi nombre propio es David. Puedo utilizar esa expresión del lenguaje castellano que ha quedado acuñada dentro del lenguaje castellano por un contexto y una cultura determinada que es católico-romana, ¿cierto? Otro ejemplo. Antonia quiere casarse ya, no quiere quedarse para vestir santos. ¿Sí? Y a lo mejor Antonia es la más protestante y evangélica de todos nosotros. Pero se utiliza la expresión, que quiere decir no quiere quedarse soltera toda la vida, ¿verdad? ¿De dónde viene? Pues no sé, a lo mejor sí que aquellas mujeres en la antigüedad que se quedaban solteras toda la vida, ayudaban en la parroquia a vestir, desvestir los santos, y era su ocupación. Pero podemos utilizar la expresión, que ha quedado acuñada dentro del lenguaje. Otra, si yo fuera un profesor muy autoritario, diría, y lo que yo digo aquí, va a misa. Y no estoy esperando que ninguno de vosotros mañana vaya a una parroquia y lo explique, ¿verdad? Va a misa. Exactamente lo mismo. Y en último lugar, por poner otro ejemplo más, cuando el enamorado le dice a la enamorada, cariño, quiero llevarte al altar. ¿Verdad? Y a lo mejor se casa en una iglesia evangélica y no tenemos altar, aquí tenemos púlpito. No tenemos altar. En las iglesias católicas donde hay un altar, ¿verdad? Porque celebran la misa y consideran que la misa es un sacrificio, están sacrificando de nuevo a Cristo
en el altar. Por eso hay un altar, nosotros no tenemos. Pero es una expresión del lenguaje castellano que hemos adoptado. Todo esto para entender un poquito 1 Tesalonicenses 5:23. El apóstol Pablo está utilizando una expresión del lenguaje griego, que expresa unas creencias griegas, de la filosofía griega, evidentemente. Los griegos creían que éramos espíritu, alma y cuerpo. Y eso quedó adoptado dentro del lenguaje griego. Y el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica y dice que el Señor os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pero no está enseñando que seamos espíritu, alma y cuerpo. No está creyendo que seamos espíritu, alma y cuerpo. Necesitamos ver toda la Biblia. Lo que la Biblia enseña desde el Génesis al Apocalipsis sobre este tema. No nos podemos agarrar a un versículo como un clavo ardiente, porque no es suficiente argumento. Otro pasaje que parece defender la tricotomía es Hebreos 4:12. También lo tenéis en vuestras notas, y dice así. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bien, aquí muchos leerán el pasaje y dirán, ¿ves? Está enseñando que hay espíritu y alma como 2 cosas diferentes. ¿Por qué? Porque dice que la palabra de Dios es como una espada que separa el espíritu y el alma. Por tanto, son 2 entidades diferentes, 2 elementos diferentes. Pero eso no es lo que está diciendo el versículo. El versículo no dice que esté separando entre espíritu y el alma. El versículo dice que la palabra de Dios es tan afilada y tan cortante que parte el espíritu, parte el alma, parte las coyunturas, parte los tuétanos, parte lo más oculto y lo más íntimo y lo más escondido de nuestro ser. No está diciendo que separe entre espíritu y alma como si fueran 2 cosas diferentes, sino que las parte, las divide, hasta lo más profundo de nuestro ser llega la palabra de Dios. Al contrario, este versículo no está defendiendo una tricotomía, está defendiendo una dicotomía. Por un lado separa o llega a lo profundo de espíritu y alma, representando la parte inmaterial de nuestro ser. Por otro lado, la palabra dice que llega a lo más profundo de las coyunturas y los tuétanos, expresando la parte material de nuestro ser. Este versículo está claramente defendiendo la dicotomía, que somos 2 sustancias, no 3. Y si fuéramos un poco picajosos, diríamos que defiende no una tricotomía, una cuatricomía, porque ¿cómo sigue el versículo? Sigue las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Más partes. Si vamos añadiendo partes, al final no acabaremos nunca. Espíritu, alma, cuerpo y corazón, no acabaríamos nunca, ¿verdad? No podemos cogernos literalmente a los términos. El objetivo principal de este versículo, de nuevo, no es enseñarnos cuántas partes tiene la persona humana, sino expresar hasta lo profundo de la palabra del Señor, lo profundo que puede llegar en la persona la palabra. La palabra puede llegar a lo más íntimo de nuestro ser. Siguiente versículo es 1 Corintios 2. 1 Corintios 2, 14 y 15. Y dice así: el hombre natural, literalmente en el griego el hombre alma, psíquicos en el griego, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, en el griego neumáticos, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y de nuevo este es un versículo que parece que defiende otra vez la tricotomía. ¿Por qué? Por un lado tenemos el hombre natural, el hombre que es gobernado por su alma. Y por otro lado tenemos el hombre espiritual, el hombre que es gobernado por su espíritu. Luego, aquel que es gobernado por su alma y aquel que es gobernado por su espíritu nos están diciendo que espíritu y alma son 2 entes o 2 elementos diferentes.
¿Es verdad? Tampoco. Tampoco está expresando esto este versículo. ¿Por qué? Porque es verdad que habla de un hombre natural, un hombre alma. Se está refiriendo, alma muchas veces va ligado al sentido más biológico, más animal de la persona. Ese hombre natural es el hombre sin Cristo, es el hombre pecador, que gobierna él mismo su vida, ¿cierto? Pero ese hombre espiritual al que se refiere el pasaje no es un hombre gobernado por su espíritu, sino un hombre gobernado por el Espíritu. El Espíritu Santo gobierna sobre aquel hombre. Por tanto, espiritual y animal, o alma y espíritu, no están en contraste aquí, sino el hombre que se gobierna a él y gobierna a él su propia vida, y el hombre que se deja guiar por el Espíritu del Señor. Este es el creyente. Hasta aquí estos tres pasajes que quería tocar, los tres pasajes que normalmente se utilizan para defender la tricotomía, que somos tres sustancias. Y continúo con la idea de que la tricotomía es peligrosa. La tricotomía es peligrosa y trae muchos problemas en teología, en consejería y en muchos otros aspectos. Ya en el siglo II, III, un tal Valentinus quiso defender, un gnóstico de la Iglesia, quiso defender y promover la tricotomía. Y salió Tertuliano, un gran defensor de la fe, y escribió un libro entero en contra de las herejías de Valentinus. O sea que esta es una idea muy antigua y considerada por la Iglesia como herejía durante muchísimos siglos. Y esta idea de la tricotomía pone en peligro todo lo que hemos dicho hasta ahora sobre consejería bíblica. Absolutamente todo. La suficiencia de las Escrituras, que estuvimos hablando en la última sesión. Si llegamos a la conclusión de que las Escrituras son suficientes para la vida del cristiano, y alguien sale con la tricotomía, ¿qué tenemos que decir? Sí, son suficientes para el espíritu, pero no lo son para el alma. ¿Verdad? Se nos ha ido al suelo toda la suficiencia de las Escrituras. La santificación progresiva, todo lo que hemos hablado de crecimiento espiritual de la persona, que en esa rampa ascendiente semejanza cada vez más de Cristo. También podemos decir, sí, pero todo eso es referente al espíritu, no es referente al alma. Y otra vez se nos ha ido otra doctrina por los suelos. Nuestro mismo concepto del Señor Jesucristo. Apolinario de la Odisea en el siglo IV sacó esta herejía también, que decía que el cuerpo y el alma de Cristo eran humanos, y su espíritu vino de los cielos, que era divino. O sea que Cristo era 33% divino. Y evidentemente es una herejía también. El Señor Jesucristo es 100% humano y 100% divino. Tiene ambas naturalezas. Todas las doctrinas básicas del cristianismo se ven en peligro con la tricotomía. Y evidentemente la consejería bíblica está completamente en peligro con el tema de la tricotomía. Nuestra propia conciencia, si cada uno nos paramos a reflexionar, nuestra propia conciencia nos dice que no somos una tricotomía. ¿Alguno de vosotros es capaz de distinguir entre su espíritu y su alma? Cuando a alguno le dan una buena noticia y está gozoso, ¿podéis decirme si es vuestra alma o vuestro espíritu el que está gozoso? Yo al menos no. Si habéis llegado a esa pericia, no lo sé, pero yo al menos no. Cuando me duele una muela, sé muy bien de dónde es el problema. Es un problema físico, del cuerpo. Cuando estoy contento o estoy triste, es mi espíritu o mi alma el que está contento o triste. Yo no sé distinguir entre mi espíritu y mi alma. Porque están refiriendo ambos términos, ambos conceptos están refiriendo a la misma cosa. A la parte interior de mí, inmaterial de mi ser. ¿Problemas en la consejería? Pues también, ¿cómo entró de nuevo esta herejía o esta idea de la tricotomía en la Iglesia? ¿Cómo entró de nuevo? Si ya en el siglo II había sido considerado como herejía y había sido rechazada por Tertuliano y por la ortodoxia de la Iglesia, ¿cómo es que ha vuelto? Básicamente, a través de los escritos de un psicólogo, habéis oído hablar o habréis leído algo de Bruce Narramore. Seguramente. Ha escrito muchos libros sobre psicología en el contexto cristiano. Bruce Narramore y otros presentan la idea de que la persona es tricotómica. De nuevo otra vez. Ya habíamos dejado al lado estas ideas y vuelven a surgir dentro de la Iglesia. ¿Por qué? Sencillamente para que no haya conflicto entre lo que es el ministerio pastoral y labor de la psicología o la psiquiatría o la consejería secular. Con la tricotomía no hay conflicto, ¿verdad? No hay conflicto de ningún tipo. ¿Por qué?
Porque el cuerpo, como tenéis ahí escrito, el cuerpo puede ser cuidado por el médico, por el doctor, el espíritu por el pastor o por el consejero bíblico, y el alma, que son esos asuntos emocionales, por el psicólogo, por el psiquiatra. No hay conflicto. Por eso Bruce Narramore introdujo de nuevo esta idea de la tricotomía, para que la Iglesia aceptara la psicología que él estaba presentando. Y este planteamiento sigue vigente, evidentemente. Esto lleva a aquellos que estamos en el ministerio, pastores, consejeros bíblicos, etcétera, nos lleva a dos opciones. Una, a no hacer consejería. ¿Por qué? Porque lo poquito que sepamos es sobre el espíritu, no es sobre el alma. Entonces no podemos hacer consejería. O que todos los pastores en masa nos vayamos a estudiar psicología, porque lo necesitamos para hacer ministerio, lo cual tampoco creo que sea correcto. Ahora bien, el planteamiento que yo os estoy haciendo, que es este, de la dicotomía, presenta al espíritu y al alma como una misma cosa. Un ente, un elemento no material de la persona. Luego nuestra relación con Dios, nuestra vida de oración y nuestros asuntos emocionales también están en la misma bolsa, en el mismo saco. Luego hay dos clases de problema nada más. No hay problemas espirituales, físicos y emocionales. Hay solamente dos clases de problemas. Aquellos que conciernen al cuerpo y aquellos que conciernen al alma. Lo cual está poniendo de nuevo el 100% de la consejería en manos de la Iglesia. Y como nuestra responsabilidad, como cuerpo de Cristo y como salvos del Señor que tienen una gran comisión que llevar por delante. Ahora bien, volvemos al tema de la dicotomía. ¿Qué es la dicotomía? Y tenéis ahí un siguiente punto en vuestro manual. ¿Qué es la dicotomía? La dicotomía es sencillamente la creencia de que la persona está compuesta solamente de dos elementos. Solamente dos elementos. Y esos elementos son un elemento material y un elemento inmaterial. Alma y cuerpo. O espíritu y cuerpo. O espíritu y carne. Podemos utilizar los conceptos, las palabras que queramos más apropiadas. Y esos dos, esa dicotomía, existen en la misma persona. Más que dicotomía, porque literalmente dicotomía quiere decir partido en dos, deberíamos hablar de un dúplex. Todos utilizamos esta palabra en un contexto u otro. Un dúplex. La persona es un dúplex. Es un cuerpo y es un espíritu, unidos en una sola persona. Unidos en una sola persona. Es un ente o un elemento material y un elemento inmaterial, unidos en la misma persona. Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces entre espíritu y alma? Lo trataremos un poco más tarde. ¿Cuál es la diferencia entre espíritu y alma? La misma diferencia que podemos encontrar entre cuerpo y carne. ¿Sabéis decirme cuál es la diferencia entre cuerpo y carne? Ligera, ¿verdad? En los términos, en la palabra, pero no me estoy refiriendo a dos cosas diferentes. Ninguno de nosotros dice, yo tengo aquí un cuerpo y aquí una carne. ¿Verdad? Yo no separo mi ser en dos, cuerpo y carne. Me estoy refiriendo a lo mismo, pero utilizo palabras diferentes. Lo mismo con espíritu y con alma. No puedo decir tengo un espíritu y tengo un alma, porque se están refiriendo a lo mismo. Pero utilizo dos términos diferentes. Y tenéis también una tabla, si podéis subir esta tabla para arriba, donde aparecen ahí los diferentes términos, tanto en hebreo como en griego, que se utilizan en la Biblia. Y todos ellos pueden ser agrupados de esta manera, en un elemento material, que podemos llamar cuerpo, carne, vientre, piel, sangre, como queramos llamarle, hay muchos términos, tanto en hebreo como en griego, y un elemento inmaterial, que podemos llamar espíritu, alma, vida, corazón, mente, etc. Pero solamente dos elementos, dos sustancias. Permitidme un ejemplo. Hasta ahora hacéis caras de uno se está durmiendo, el otro está haciendo cara de ¿cómo te enrollas? No quiero perderos.
Permitidme un ejemplo. Ahora cuando tengamos el descanso, tenemos aquí cafetito y un pastel y demás, ¿verdad? Uy, ahora os habéis despertado todos. Ahora os habéis despertado todos. Uno de los pasteles es hecho por mi esposa. Y está muy rico. Tengo predilección por los pasteles de mi esposa. Si hay más, seguro que todos están ricos, pero tengo predilección por los suyos. Ahora, cuando comáis ese pastel, haceros una pregunta. ¿Cuántos ingredientes hay? ¿Lo podemos descubrir? ¿Hay alguna manera de saberlo? A ver, ideas. ¿Cómo? Preguntándoselo. Muy bueno, ahí está muy bien. Pero ella siempre puede adoptar la filosofía del chef, que es esa de esconderse el secretito, ¿verdad? Comiéndolo, ahí se puede descubrir mucho. Pero siempre puede haber algo que se nos escape. Un punto de limón, un punto de canela, un poco más de azúcar. ¿Otra técnica? ¿Cómo? Haciéndolo, a ver si acertamos la fórmula. Yendo a su casa y espiando, bien, nos acercamos. Esa sería la mejor manera tal vez, ¿no? Si hubiéramos podido estar ahí, detrás de la puerta de la cocina, cuando ella estaba poniendo la harina, el azúcar, tal, viendo los ingredientes que iba poniendo, hubiésemos podido hacer la receta exacta, ¿verdad? Los ingredientes exactos. Nos estamos preguntando cuántos ingredientes tiene la persona humana. ¿Con cuántos elementos nos hizo Dios? Vamos a la cocina. Vamos a la cocina del Señor. Génesis, capítulo 2, versículo 7. Vamos todos a la cocina. Génesis, capítulo 2, versículo 7. Y ahí es el mismísimo momento en que el Señor nos está haciendo. ¿Y qué dice? ¿Cuántos elementos hay? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Tenemos un elemento físico que se puede tocar. Y sopló en su nariz aliento de vida. Ahí tenemos un elemento no físico, inmaterial. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Cuántos elementos hay? 2. Un elemento físico, un elemento no físico, inmaterial. Y los mismos ingredientes los vemos en toda la Biblia. Y tenéis ahí una larga tabla que evidentemente no voy a leer, porque esta conferencia duraría 3 horas. Os la dejo para vuestro devocional diario. De aquí al sábado que viene podéis hacer un par de versículos cada día. Pero lo interesante de esta tabla es que a la izquierda tenéis el elemento material al que hace referencia. ¿Vemos todos los términos que hay en esa columna? ¿Cuántos términos hay? Polvo de la tierra, carne, polvo, cuerpo, carne, tendones, piel, cuerpo, carne. Pero se están refiriendo todos ellos a un elemento material, físico, palpable. Ahora, en la columna de la derecha tenemos un elemento inmaterial. Y a veces se llama aliento de vida, alma, espíritu, alma, etcétera, etcétera. La cuestión es que hay 2 elementos. En todos estos versículos que tenéis aquí hay 2 elementos. Y os he puesto todos los versículos que he escogido por orden canónico, o sea, del Génesis al Apocalipsis, para que veáis que es algo que aparece en toda la Biblia. Leeremos tan solo 3. El tercero, que es Eclesiastés 12, versículo 7. Dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios, que lo dio. Parece que está haciendo Génesis 2.7 al revés, ¿verdad? Génesis 2.7 es la creación, y aquí Eclesiastés está hablando de la muerte. ¿Qué pasa? Que el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. Los 2 elementos vuelven cada uno a su origen, ¿cierto? Esperando la resurrección en el día final. El siguiente, Mateo 10, versículo 28, un poco más abajo. Mateo 10, 28. Dice así, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y este es Dios, ¿verdad? Está hablando del alma y el cuerpo. Y entonces uno, si es tricotómico, uno se pregunta, ¿entonces el espíritu se escapa? ¿El alma y el cuerpo, Dios los puede condenar en el infierno, pero el espíritu huye? No, evidentemente. Si dice alma
y cuerpo se está refiriendo ya a la totalidad de la persona, porque está citando a la parte material y a la parte inmaterial de nuestro ser. Y más abajo en Santiago 2.26 leemos: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. De nuevo vemos esa dicotomía, esos dos elementos. Por tanto, siempre todos estos pasajes, cuando se refieren a la persona en su totalidad, citan dos términos. Uno para referirse a la parte material y uno para referirse a la parte inmaterial de la persona. Por tanto, cuando leemos cuerpo y alma, ya se refiere a toda la persona. Cuando leemos cuerpo y espíritu, ya se refiere a toda la persona, porque solo hay dos elementos. Ahora bien, siguiente punto, estos dos elementos están en una relación que podemos llamar psicosomática. ¿Qué es eso? Psicosomática del griego quiere decir alma y cuerpo. Hay una relación alma-cuerpo. Como decíamos, no somos una dicotomía realmente, somos un dúplex. Todo lo que pasa en nuestro cuerpo afecta a nuestra alma, lo que pasa en nuestra alma afecta a nuestro cuerpo. Están unidas ambas cosas. No son completamente independientes. De manera que, y tenemos ahí algunos pasajes que pueden dar luz, aquellos asuntos que toman lugar en nuestro corazón, en nuestra alma, afectan a nuestro cuerpo, ¿verdad? Evidentemente. Como dijo un escritor, dijo lo siguiente: la vergüenza enrojece las mejillas, ¿o no? Y la vergüenza es algo que pasa en nuestro ser interior, en nuestro corazón, pero enrojece las mejillas, tiene una expresión en nuestro cuerpo. El gozo provoca que el corazón lata y que los ojos brillen. Y también es verdad. Todos aquellos estados de ánimo y todos aquellos asuntos que tienen lugar en el interior, en el corazón de la persona, se expresan a través del cuerpo, evidentemente. Tenemos aquí algunos versículos, por ejemplo el Salmo 32. Es muy claro en este sentido. El rey David está guardando un pecado en su corazón, ¿cierto? ¿Qué pecado es? Ha cometido adulterio con Betsabé, ha querido esconder su embarazo y luego ha enviado a Urías a primer frente de batalla para que muera. Ha pecado. El rey David ha pecado, pero está escondiendo ese pecado. ¿Y qué dice? Mientras callé, mientras no confesé mi pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Hay un pecado escondido en el corazón de David y tiene unas repercusiones físicas, evidentemente, porque somos un dúplex, repito. Corazón y cuerpo es una unidad inseparable. Y si hay algo que afecta a nuestro espíritu, nuestro interior, se va a ver, se va a manifestar en nuestro cuerpo, tarde o temprano, de una manera o de otra. Y al revés también, el estado de ánimo o la actitud de una persona tiene repercusiones en su cuerpo. Proverbios 14:30 dice: el corazón apacible es vida de la carne. Y continúa el proverbio: mas la envidia es carcoma de los huesos. La envidia produce, como describe aquí el escritor de Proverbios, Salomón seguramente, es carcoma de los huesos. Ahora bien, podemos continuar con el tema de espíritu y alma, y hay algo que nos puede ayudar mucho también, y es ver cómo la Biblia utiliza espíritu y alma de forma indistinta, intercambiable, en muchísimos momentos. Y una de las maneras en que lo podemos ver es con los paralelismos. Tenéis también ahí escritos algunos paralelismos. ¿Qué son los paralelismos? Bueno, sabéis que en la manera de hablar hebrea y la manera de escribir se repetían la misma idea dos veces, muchas veces. El mismo Señor Jesús dice: en verdad os digo, ¿verdad? En hebreo, amén, amén, os digo. Y está repitiendo la misma idea. También lo encontramos en los Salmos, en los Proverbios, en Eclesiastés, en muchísimos libros. Encontramos que la misma cosa se vuelve a repetir con otras palabras. Y eso es lo que encontramos aquí. El primero habla de Ana. Ana cuando está llorando al Señor y orando por un hijo. Y leemos en 1 Samuel 1:15. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Y ahí vemos el paralelismo
atribulada de espíritu, derramada mi alma. La misma idea repetida 2 veces con diferentes palabras. En Job 7 también. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, y me quejaré con la amargura de mi alma. Ninguno de nosotros podía distinguir entre la angustia de mi espíritu y la amargura de mi alma, ¿verdad? Es lo mismo expresado con diferentes palabras. Es un paralelismo, donde espíritu y alma están puestos como sinónimos. En Isaías 26 leemos, en la noche te desea mi alma. En verdad, mi espíritu dentro de mí te busca. De nuevo un paralelismo, la misma idea 2 veces. Y en el Magnificat de María, en Lucas 1, dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. De nuevo alma y espíritu en un paralelismo. Y además de esos paralelismos vemos que en todos los pasajes que tenéis a continuación en esa tabla, en todos esos versículos, espíritu y alma se utilizan de forma indistinta. ¿Qué quiere decir? Que el escritor, en el momento en que está escribiendo, escoge una de las dos, pero no hay diferencia en el significado. ¿Cuál siente tristeza, espíritu o alma? Vemos pasajes de la Biblia que el espíritu está triste y otros pasajes en que el alma está triste. ¿Cuál siente gozo? Lo mismo. Hay versículos en que el espíritu siente gozo y otros en que el alma siente gozo. ¿Cuál peca? Según el Salmo 32 dice, en cuyo espíritu no hay engaño. El espíritu sería el que peca. Según Ezequiel 18 dice, el alma que pecare, esa morirá. El espíritu o el alma son indistintos. ¿Cuál salva al Señor? En 1 Corintios 5 dice que, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. El espíritu es salvo. Ahora bien, en Santiago 1 dice, habla de la palabra, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces es el alma el que salva. Vemos como los autores bíblicos utilizan indistintamente espíritu y alma. Son 2 conceptos que se refieren a lo mismo. Lo mismo sobre cuál es salvo, cuál sube a los cielos. En Hebreos 12 vemos que los espíritus, y en Apocalipsis 20 vemos que las almas. Y en cuanto a la vida espiritual de la persona, solemos asociar siempre el espíritu con la vida espiritual, ¿verdad? Pero la Biblia también asocia la vida espiritual con el alma. Y vemos otros pasajes. Para empezar, Deuteronomio 6:5, pasaje muy conocido. Dice así, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y no cita el espíritu. Si está hablando de amar al Señor, esperaríamos que lo teníamos que amar con todo nuestro espíritu, ¿verdad? Pero este pasaje no cita el espíritu. ¿Por qué? Porque ya ha citado el alma. El autor no está obligado a poner el término espíritu. Ya ha escrito alma. Se está refiriendo al todo de la persona. Con todo tu ser has de amar al Señor. Y cuando decimos con todo tu ser, podemos utilizar tantos términos como queramos para explicarlo. Ahora bien, pasa algo curioso con Deuteronomio 6:5. El Señor Jesús cita este versículo en Marcos 12:30, que lo tenéis más abajo. ¿Y cómo lo cita? Lo cambia. ¿Tiene permiso el Señor Jesús para cambiar la Biblia? Yo diría que sí. Que si quiere puede. ¿Cómo cambia el versículo de Deuteronomio 6:5? Pues añade una palabra más. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En vez de 3 términos utiliza 4. ¿Cuál ha añadido? Mente. Ha tomado Deuteronomio 6:5 del Antiguo Testamento y lo está citando y añade mente. ¿Por qué? La idea es la misma, abarcar el todo del ser. Con todo tu ser has de amar al Señor. Y debemos recordar que en la época en que el Señor Jesús vivió, la cultura y la lengua predominante era la griega. Y los griegos tenían una obsesión por cultivar la mente. ¿Qué está diciendo el Señor a los hombres de su tiempo, de su época? Les está diciendo lo mismo que decía Deuteronomio 6:5, pero está añadiendo la mente. Con vuestra mente, por la cual estáis tan obsesionados, vosotros los de pensamiento y de filosofía griega, también debéis amar al Señor.
Por eso el Señor creo que añade ahí mente en esa descripción. Pero la idea es la misma, con todo tu ser, ama al Señor. Y alma se utiliza continuamente en la Biblia para hablar de la vida espiritual, hasta el punto, y no voy a leer todos esos versículos que tenéis ahí, pero hasta el punto que la expresión en griego es siendo de una misma alma. Eso quiere decir estar unidos. Y se refiere a la iglesia constantemente, que tenemos que ser de una misma alma. Y esa expresión bíblica de una misma alma, al latín, se escribió como uni animes. ¿Y en castellano? Unánimes. Que no quiere decir otra cosa que siendo de una misma alma. Y eso para expresar la unidad espiritual de la iglesia. Unánimes. Tenemos ahí varios pasajes más que por amor al tiempo no voy a leer, que expresan esta idea. También el apóstol Pablo habla de Timoteo y expresa la unidad espiritual que tiene con Timoteo y dice en Filipenses 1:20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, de la misma alma, que tan sinceramente se interese por vosotros. Dice que Pablo y Timoteo eran de una misma alma, estaban unánimes en esa unidad espiritual. Y también cuando hablamos de algo que se hace sinceramente por el Señor, decimos que lo hacemos de corazón. Pero literalmente en el griego podemos decir que lo hacemos de alma, como es ese pasaje de Efesios 6:6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, literalmente en el griego, de alma, de psique, haciendo la voluntad de Dios. Y en 1 Pedro 1:9, de nuevo, el fin de la fe, el objetivo de la fe, la meta de la fe es la salvación del alma, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La conclusión, y ya casi acabamos, y gracias por vuestra paciencia, creo que de los 10 temas que vamos a tocar, este es el que más os ha tentado al sueño. Ya para concluir, de todo este estudio que hemos hecho a lo largo de la Biblia, de los términos que utiliza la Biblia, debemos llegar a la conclusión de que cuando la palabra de Dios utiliza espíritu y alma, y nosotros en nuestro lenguaje coloquial de cada día, cuando utilizamos espíritu y alma, no nos estamos refiriendo a dos cosas diferentes. Nos estamos refiriendo a la misma cosa, con dos palabras diferentes. Igual como decimos carne y cuerpo, dos términos diferentes. Es una misma sustancia, con dos palabras o más de dos palabras. Ahora bien, como tenéis ahí un dibujito, la pregunta es entonces, ¿por qué existen dos palabras? La misma lingüística, los que hayáis estudiado lingüística, dice que si dos palabras se refieren exactamente a lo mismo, al cabo del tiempo que pasa, que una de las dos desaparece. Si son exactamente lo mismo, se refieren exactamente a lo mismo sin ningún matiz, una de ellas desaparece con el tiempo. Entonces, decimos que espíritu y alma se refieren a lo mismo, pero ha de haber un pequeño matiz entre los dos, por chiquitín que sea. Y el matiz en general es este. El corazón, cuando es proyectado hacia fuera, cuando tiene alguna implicación hacia afuera, se llama espíritu. Por ejemplo, cuando alguien muere y abandona su cuerpo, su espíritu. En general, no es una norma. Vamos a encontrar muchas excepciones. Y cuando se refiere en su relación al cuerpo, se suele utilizar alma. Pero es una opción siempre del escritor. El escritor bíblico en ese momento puede escoger espíritu o alma según el propósito, o según la estética, o según la métrica del verso, si está escribiendo poesía, pero no es una diferencia teológica. Estamos hablando de lo mismo. También el dibujo más abajo, siguiendo la misma idea, si el espíritu tiene esa implicación de estar aparte del cuerpo, es lógico que no se utilice alma para Dios, sino espíritu, ¿verdad? Porque Dios no tiene cuerpo. Por eso no hablamos del alma santa, hablamos del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Y lo contrario, en los animales, excepto un versículo en Eclesiastés que habla del espíritu de los caballos, porque debían estar muy agitados, cuando se refiere a los animales, siempre se utiliza alma.
¿Por qué? Porque está expresando esta relación más animal con el cuerpo. Ahora, cuando hablamos del hombre, cuando hablamos de nosotros, indistintamente se puede utilizar espíritu y se puede utilizar alma. Repito, según el gusto del escritor, según el momento en que escribe y cómo encaje con lo que escribe. En la siguiente tabla que tenéis en la última página veis algunos versículos que expresan este pequeño matiz, repito, no diferencia teológica ni antropológica. No somos tres sustancias, somos dos sustancias. Pero entre las dos palabras espíritu y alma hay un pequeño matiz lingüístico a la hora de escribir. Y siempre hay excepciones. Ya para concluir, y tendremos un merecido descanso, ese último punto en vuestro tema que dice corazón más allá del espíritu y el alma. Esto podría ser el título de una película casi. Corazón más allá del espíritu y el alma. He querido tratar durante esta primera hora ese debate entre espíritu y alma porque lo vais a encontrar ahí fuera. En todas partes. Ahora a lo mejor no os habéis dado cuenta o no lo habéis oído o no nos hemos percatado, pero a partir de este tema, a partir de la paliza de una hora que os he dado, lo vais a ver. Lo vais a ver en conferencias, en artículos, en revistas, en todas partes. Gente que hace esta distinción entre espíritu y alma. Y que recordemos que no existe tal distinción. Y el propósito de acabar con esta distinción o difuminar esta distinción tan solo es uno: que la consejería regrese a la Iglesia. Ese es mi sueño, ese es mi propósito. No hay asuntos espirituales que tratar aquí y asuntos del alma que tratar fuera. Son lo mismo. Hay asuntos del corazón. Y por eso titulo aquí el corazón más allá del espíritu y el alma. ¿Por qué? Porque el término bíblico de verdad es corazón. El término bíblico que se utiliza la mayoría del tiempo es corazón. En el hebreo, leib, en griego, cardia, pero ese es el que expresa la vida interior de la persona. Y como un escritor dice en algún momento, la mente, el espíritu, el alma no son más que provincias del corazón. Y me encantó aquella frase cuando la escuché. Me ayudó mucho. Espíritu, alma, mente y los términos que queramos no son más que provincias del corazón. Están dentro, englobados dentro de lo que es el corazón. Repito, corazón es el término que aparece en toda la Biblia. Corazón es el centro de la consejería, el objetivo de nuestra consejería. Es corazón. En el corazón es donde se han de producir cambios de verdad, cambios que duren. ¿Recordamos todos ese arbolito del principio, del que tenéis en la portada de vuestro manual? Es en el corazón donde queremos ver a Cristo y Cristo reinando en las raíces de ese árbol para que se produzca un cambio en la vida de la persona.